Hola, hola, yo soy Malu Gil y este es el sexto episodio de Consciente o Casi. El día de hoy estamos en una sección que se llama Conversaciones que Transforman y precisamente acá traemos invitados que son expertos en diferentes temas, nos ayudan a inspirarnos a conocer nuevas formas de vivir. El día de hoy estamos con Juliana Sánchez, ella es experta en creatividad e innovación y precisamente es fundadora de Borealis, una agencia precisamente enfocada en esto. Bueno, Juli, cuéntanos cómo llegaste tú al mundo de la creatividad y qué te inspiró a fundar Borealis. Sí, bueno, la historia corta porque esto fue un proceso de varios años. Yo fui una niña muy tímida y decidí cuando estaba en el colegio que quería vencer la timidez. Entré a clases de actuación y en ese proceso empecé a conocerme a mí misma, entré en contacto con el arte y luego cuando estaba en la universidad, yo estudié comunicación social. Haciendo la práctica sentí que algo me faltaba, como que siempre fui súper buena estudiante y de pronto me encontré en un mundo en el que, pues, el mundo corporativo, la gente llega, es lunes, es viernes, y como que llegó un momento en que dije, Total. no quiero que esa sea mi vida. Y un profesor de la universidad me dijo que la creatividad se podía estudiar. Y en una búsqueda como de darle la vuelta a mi carrera, me fui a Estados Unidos, estudié en el Centro de Imaginación Aplicada de la Universidad de Buffalo State y mi vida cambió. Así Y entré en la ya, creatividad. ahí decidiste. Claro, y ahí empezaste como con todo este tema, formarte en creatividad, que es cierto que uno a veces piensa que la creatividad es como un don, ¿no? Como algo divino que a uno le llega y no se puede estudiar, como que es algo que probablemente muchos pensábamos. Y de ahí saliste y dijiste, quiero fundar. Sí, digamos que un poco, bueno, en la maestría descubro que la creatividad efectivamente se puede desarrollar y se puede aprender y aprendo dos cosas. Uno, cómo hacer que las personas se vuelvan creativas Ujú. en entornos educativos o en su día a día. Y dos, cómo a través de técnicas de facilitación grupal ayudarle a las empresas a resolver problemas. Mm. Y esto realmente a mí me encantó y me enamoré tanto de la docencia como de la consultoría. Yo regreso a Colombia como profesora de planta. Ujú. Fui docente de planta en la Universidad de Ann, en la Universidad de La Sabana, y de pronto un día ya dije, estoy lista para empezar mi camino, y como hace uno se echa la bendición, confié en sus habilidades y salté. Claro, total. Y es que de la academia al emprendimiento también es todo un tema, ¿no? Ahorita probablemente hablemos de cómo has aplicado pues ya precisamente la creatividad en tu empresa. Pero cuéntame, a ver, mucha gente cree que la creatividad es solamente para los artistas, ¿no? Uh-huh. Creo que durante los años eso ha venido cambiando un poco, pero cuéntanos, para ti la creatividad exactamente qué es y por qué crees que todos podemos desarrollarla. Mira, hay muchas formas de ver la creatividad, como yo siempre explico en clase, Ujú. porque de hecho, pues hoy en día soy docente de creatividad también. Uno la creatividad la vida puede ver desde diferentes puntos de vista. Uno es como la persona, Ujú. que son esas habilidades que tenemos que desarrollar para usar la imaginación, pensar diferente, el término salirnos de la caja. Sí, sí, sí. Se puede ver también como proceso, Ujú. que ya habla más de las herramientas que uno utiliza para generar ideas y para resolver problemas. O la podemos ver desde los resultados o incluso desde el entorno, porque tú no te sientes cómoda compartiendo tus ideas con todas las personas. Ujú. Entonces, en los entornos tiene que haber ciertas condiciones para que las personas tengan la seguridad psicológica para crear. Entonces, digamos Mm. que desde cada frente uno podría encontrar una definición, pero si bien a mí no me gustan las matemáticas, mi definición favorita viene de una matemática que se llama Ruth Noller, que dice que la creatividad es la función de una actitud por conocimiento, imaginación y evaluación. ¿Eso qué quiere decir? Desglosémoslo. Función de una actitud. Ajá, Como todo en la vida comienza por la actitud. total. Porque tú seas una persona positiva, flexible, adaptable, curiosa. Por ejemplo, yo no sé tú o yo no sé ustedes, pero yo todavía no conozco a la persona que sea muy negativa y muy creativa. Uy, total. Por, La actitud, la sí, mentalidad, claro, porque de claro, eso si tú hablamos estás bastante en el diciendo canal. no se puede, tú no confías en tus capacidades, pues no te vas a arriesgar, vas a matar tus ideas. Ujú. Entonces comienza por la actitud, es una función de una actitud. Ok, perfecto. Ahora, por conocimiento, imaginación y evaluación. Conocimiento, se requiere saber del tema. Ok. Entonces, hay unas
investigadora de Harvard que se llama Teresa Mavile, Ujú, que hizo muchas investigaciones frente a esto, que además demostró que los adultos somos más creativos que los niños, mm, porque si tú no sabes del tema, vas a generar ideas que son muy locas, pero no las vas a poder aterrizar. claro, Entonces tienes que saber del tema para tener un contexto, ujú, tienes que usar tu imaginación claro. para encontrar nuevas ideas y que sean originales, y también tienes que estar en capacidad de usar tu pensamiento crítico para que esas ideas las puedas aterrizar. Porque una idea que tú no puedes aterrizar es simplemente una idea original, pero no va a ser algo producto de la No va a creatividad. ser útil, ¿no? Exacto. Wow, me encanta esa definición, Juli, porque sí, uno a veces cree que la creatividad es muy como similar a la imaginación, tal vez, que claro, tiene un pedazo de, pero me gusta porque ya uno lo puede aplicar a la vida diaria, al trabajo, entonces vamos con eso. ¿De qué manera crees tú que la creatividad puede ser un vehículo de transformación, no solamente laboral, sino también a nivel personal? Bueno, esta es una pregunta que yo he venido respondiéndome hace muchos años, porque siento que hoy en día no solo uso la creatividad a nivel profesional, Ujú, sino que la creatividad también hace hoy en día es un componente hoy en día muy importante de mi práctica espiritual. ok, Entonces yo te puedo decir que para mí, ¿qué ha sido cómo la creatividad ha transformado mi vida? Yo siento que me ha llenado de alegría ujú, porque me ha permitido confiar más en mis capacidades. Una de las grandes definiciones de creatividad, de hecho, dice que creatividad es la capacidad de superar limitaciones autoimpuestas. wow, total, y eso a nivel personal Sí, es súper, o sea, súper impactante porque se da cuenta que es como uno el que tiene esa responsabilidad de esa creación y de esa creatividad, ¿no? así es. Y uno de mis grandes maestros, Sidney Barnes, decía que el éxito de su vida había sido desarrollar tanto su creatividad que él era capaz de vivir feliz en la ambigüedad. Y a mí Okay. esto me parece bellísimo porque habla que no quiere decir que tú no planees tu vida, Ujú, sino que cuando tú desarrollas tu capacidad creativa, empiezas a potenciar tanto tu capacidad para solucionar problemas, que no importa la vida que te lance, tú confías en que tú vas a poder encontrar una respuesta. uf, total. Y eso que dices me llama mucho la atención porque yo acá hablo muchísimo como de planeación y organización y esto, y he tenido como muchos debates en que la gente me dice, ay, pero es que eso es muy rígido porque entonces uno tiene que hacer, y yo digo, no, o sea, el hecho de que tú lo planees significa que tienes o sea, conoces tan bien tu vida, tus procesos, tus hábitos, tus cosas, que tienes la capacidad para fluir en ellos, que sabes que tienes esto, esto y esto, pero puedes, no, lo puedo subir, lo puedo bajar, puedo hacer o deshacer. Entonces me encanta porque creo que este aporte de creatividad va muy alineado con eso, como de la libertad de fluir y de confiar, porque uno se conoce tanto y tiene tan buena confianza en uno mismo que uno tiene la posibilidad de crear, ¿no? Así es. Y de fluir como con las cosas que trae la vida, ¿no? Que siempre pues hay cosas buenas, malas, regulares. Y cuando dices crear, además, pues crear de cosas materiales, Ujú, pero también es crear realidades. total. O sea, la creatividad te lleva también a decir, pues, qué vida, qué tipo de vida quiero vivir Ujú, y entonces qué es lo que tengo que hacer para poderlo vivir. Porque además la creatividad te mueve también a la acción, o sea, es ujú. inspírate, llénate de ideas, pero la transformación se da cuando tú tomas esas ideas y las pones en acción Las pones en práctica. y te Ujú. permites tomar esos riesgos, porque la creatividad da susto, Total. pero también es, si tú confías en que tú vas a poder encontrar esas respuestas, confías en tu potencial, las posibilidades son infinitas. Uy, total, Juli, me encanta esto que dices, me encanta porque yo creo que uno de los desafíos que todos tenemos es ese miedo a la incertidumbre, ¿no? Y esa parálisis por falta de acción, de hecho, Sí, por no saber qué hacer, por falta de claridad. Y si uno confía tanto en uno mismo y en su capacidad de crear la vida, como dices tú, que a mí me gusta mucho porque a mí me gusta es cómo llevar a la acción, porque las ideas, las estrategias, todo eso es muy lindo, es muy chévere, pero ¿qué pasa cuando tú lo aplicas en la vida real, no? Y uno poder ver plasmado en su vida eso que ya previamente tuvo la creatividad de crear, valga la redundancia, creo que es mágico y creo así que es es. como se puede aplicar precisamente a la vida. Y bueno, pasa lo mismo a nivel laboral, ¿o tú cómo lo ves Sí, ahí? a nivel laboral lo mismo porque cuando las personas confían en su creatividad Ujú, y la ponen al servicio de los procesos de las empresas, pues tenemos empresas más dispuestas a tomar riesgos, ujú, entornos donde la gente se escucha más, contribuye más. Y yo creo que esto aporta mucho con la motivación, ujú, porque
cuando a todas las personas les das la oportunidad de opinar claro. y de ver que sus opiniones son tenidas en cuenta, Vale. que construyen cosas nuevas, genera unas condiciones distintas. Entonces no es lo mismo un equipo que está conectado desde la creatividad, que está proponiendo, que está fluyendo, a un equipo que simplemente está haciendo caso. Como siguiendo lo que dice el jefe, pues, no, ni siquiera sería el Así líder, es. sino más bien el jefe. Sí, eso me parece súper, súper lindo, súper interesante. Yo que manejo, pues tengo un par de empresas, eh, para mí siempre ha sido muy importante como intentar escuchar y construir en grupo, ¿no? Entendiendo que cada uno con sus experiencias, sus creencias, su estilo de vida, cada uno tiene algo diferente para aportar, pues para la misma bolsa de la empresa, por decirlo Así así, es. ¿no? Y creo que ahí la creatividad juega un papel muy importante, que nosotros como líderes debemos tener en cuenta y no intentar no ser como tan rígidos y tan, no, esto se hace así, punto, sino decir, bueno, de qué otras formas podemos, no sé, mejorar lo típico en las ventas, el engagement, bueno, hay millones Y de yo creo que indicadores. la creatividad empodera mucho a las personas, a los equipos. Ujú, Y además hay dos cosas con lo que estabas diciendo. Uno es que si tú quieres tomar decisiones rápidas, pues tómalas solo. ujú. Pero cuando tú quieres que realmente las decisiones sean de calidad, tener el input de diferentes personas te va a Me gusta asegurar esa frase. que estás tomando una buena decisión. Entonces también un proceso creativo donde pones a las personas a pensar de manera colectiva, pues te ayuda a llegar a esas soluciones Ujú, que están un poco más definidas, más aterrizadas porque estás mirando muchas perspectivas. claro. Y con lo que decías de uno ser líder, aquí te voy a lanzar un tema y así fuerte, y es que las investigaciones en clima para la creatividad han demostrado que el 67% del clima para la creatividad en las organizaciones depende del comportamiento del líder. Uf, clave, Sí, Dios. entonces también es un cuestionamiento muy grande porque yo como líder hasta qué punto Ujú, estoy permitiendo que la gente de mi equipo pueda fluir, pueda colaborar, pueda aportar, incluso pueda retar mis propias ideas. Eso también es transformación a nivel organizacional y y a nivel personal. personal, uy, Sí. total. No, y eso que dices es muy cierto y a mí me parece muy valioso porque yo siento que la parte que más transforma precisamente, no solamente a nivel laboral, sino personal, es el manejo de las personas. O sea, cuando uno tiene que tratar con empleados fáciles, difíciles, que cómo los motivo, que cómo no los motivo, que cómo, o sea, todo eso, que uno apela todo el tiempo a la creatividad y me gusta mucho eso que tú dices que, pues que si uno toma en cuenta varias opiniones, pues el resultado es más, ¿no? No es que sea rápido, pero es más. Y yo siento que como de líderes tenemos aún más responsabilidad. O sea, yo siento que eso es como un videojuego, ¿no? Entonces, entre uno más va subiendo y más va aprendiendo y más va siendo consciente, pues más responsabilidad tiene de las personas alrededor de uno, a nivel de organización y a nivel personal. De hecho, me lo preguntan mucho las personas a las que yo asesoro y dicen, ¿cuáles son los bloqueos más comunes frente a la creatividad? Como el ejemplo de, no, pero es que yo no soy creativo o no se me ocurre nada, y cómo podemos empezar a superarlos desde lo Ujú. cotidiano, ¿no? Desde como a nivel práctico. Bueno, el principal bloqueo es la autoeficacia. O sea, Ok, ¿eso qué quiere decir? El no confiar en tu propia habilidad. ok. Si tú crees que tú no eres creativo, felicitaciones, profecía autocumplida. Ujú. Entonces comienza por uno Por creérsela. eso, por Sí. creérsela, listo. Entonces lo primero Anotado. es creer. Lo segundo es que yo pienso que tenemos que cambiar nuestra percepción frente a la creatividad, Ujú. porque yo que llevo tantos años trabajando en esto, me doy cuenta que la mayoría de las personas no se considera creativa porque no tiene un talento artístico. Y si bien la creatividad es importante en el arte, Ujú. pues el arte simplemente es una de las muchas manifestaciones que hay de la creatividad. Y aquí la pregunta es, ¿tú tienes que resolver problemas todos los días? Yo no sé tú, pero yo sí. Sí, todos. Sí, Eso sí. así es. Y cuando estamos enfrentándonos a resolver esos problemas, estamos usando nuestra creatividad. Ujú, La creatividad tiene que ver con la recursividad, con la generación de ideas, con pensar nuevas formas de hacer las cosas y que a veces ya lo estamos haciendo, pero no somos conscientes de ellos, ujú. pues porque nos han puesto un rótulo o porque, no sé, tienes un bagaje profesional que dice, no, es que yo soy contador, yo soy Sí, financiero, yo soy... entonces no tengo la creatividad. Exacto, Ajá. pero cuando tú eres recursivo, cuando estás resolviendo problemas, estás actuando creativamente. Entonces, Mm, uno es claro, creérsela. uno es creérsela. Dos,
algo que yo llamo el cerebro reptil, Ok. y es entender que si lo vemos un poco desde la neurociencia, pues tenemos el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Ujú. Nuestro sistema nervioso simpático es el mecanismo de supervivencia, que es lo que llamamos el cerebro reptil, Ok. que es el que te hace entrar en situaciones de atacar, huir o esconderse Sí. cuando tienes peligro percibido. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Tu cerebro no discrimina de si estás estresado porque peleaste con tu pareja o porque tienes mucho trabajo o porque te está persiguiendo un ladrón. Ajá. Para el cerebro peligro es peligro. Pues alerta. Exacto. Sí. Entonces, cuando tú estás en esas situaciones de estrés, tu cerebro va a estar en atacar. Ajá. ¿Cómo vemos eso, por ejemplo, en una reunión? Sí. Alguien da una idea y los demás inmediatamente buscan las cosas que no funcionan en la idea. Ajá. Sí, como Es la una, impulsividad, el exacto. bloqueo. Y todo eso es que es muy caro, es que no va a funcionar, es que yo siento que todos sabemos de qué estamos hablando. ¿De qué estamos Sí. hablando? A todos nos ha pasado. Sí. Entonces, lo que necesitamos es entender que la creatividad en el cerebro Ajá. surge a nivel de la corteza cerebral Ya. y que esto se activa cuando el sistema nervioso parasimpático está despierto. Ok. Si está el simpático, el del ataque, prendido, el parasimpático está durmiendo. Entonces, hay que relajarnos, hay que tener prácticas de bienestar que nos permitan controlar el estrés, Ujú. hay que respirar profundo y buscar las cosas positivas de las ideas antes de atacarlas. Ujú. Porque cuando yo todo el tiempo estoy a la defensiva, o si todo el tiempo estoy muy estresado, pues mi cerebro no va a funcionar para la creatividad, va a funcionar para sobrevivir. Claro. O sea, Sí, o lo uno o lo otro. O total, sobrevives o eres creativo. O sea, o te relajas lo suficiente como para dejar las ideas florecer y poder empezar a hacer conexiones entre unas ideas y así otras. es, y eso tiene sentido, porque imagínate que te estuviera persiguiendo un ladrón, pues O un león un también. león, sí. Tú no vas a parar en una esquina a decir, bueno, me voy a poner a pensar en una lluvia de ideas, cómo puedo salir de aquí con vida. Ajá. O sea, uno, No, es como lo primero sí, que uno se le vaya a la mente, o te paralizas, o así sales es. corriendo, o luchas, o El cuerpo me da la adrenalina y es hágale. total. Entonces, tenemos que ser conscientes de esto porque si bien muchas veces criticamos las ideas de los demás, lo más importante es que estamos todo el tiempo filtrando las ideas que se nos ocurren. Entonces, uno piensa en una idea y él mismo dice, no, es que no va a funcionar, es que es muy caro, Ujú. es que van a pensar mal de mí, voy a perder mi reputación. Sí, Es un poco perder ese sesgo. ok. Y también otro bloqueo Como estar un importante, poquito abierto a exacto, las diferentes ideas. otro Sí. bloqueo es algo que llamamos la primera buena respuesta. Ok. Y es que como en el colegio nos acostumbramos a que todo tiene una respuesta correcta, Ujú. cuando estamos pensando en cómo resolver un problema, nos quedamos con la primera idea que suena bien. Cuando en Mm. realidad está comprobado científicamente que las buenas ideas llegan después de la idea número 50. ¿Ah, sí? Wow, para mí esto es una revelación. Sí. Entonces, si se te ocurre una buena idea, di, ok, escríbela. ¿Qué más se me ocurre? No te quedes con esa primera idea. Ujú. Ten opciones. Claro. Y otra cosa, por romper los patrones, Ujú. porque nuestro cerebro está programado para ser eficiente. Ujú. Entonces, todo lo que sea nuevo te va a ayudar a gastar más energía y por eso es difícil. Y por eso uno termina procrastinándolo o huyéndole un poquito. Así es. Entonces, lo que hay que hacer es llevar el cerebro a romper patrones, Ujú. probar nuevas cosas, aprender algo nuevo, viajar, preguntarse siempre cómo podría hacer esto de una forma distinta. Son formas de romper esos bloqueos para que el cerebro empiece a generar nuevas conexiones neuronales y pueda generar nuevas soluciones. Y aquí el último tip. Normalmente, cuando estamos buscando una solución, necesitamos apelar a nuestra mente subconsciente para pedir ayuda. Ok. Por eso es que cuando uno está súper relajado, se Ajá, le como ocurren en la muchas ideas. ducha, la típica, ¿no? En la ducha se me ocurrió la gran idea millonaria. Así es. Entonces, eso se llama incubación y es cuando tu cerebro toma el problema que tienes y lo manda a nivel subconsciente. Y como tu mente subconsciente piensa más rápido, Ujú. pues entre más te relajas, más rápido sucede la idea. Entonces, la próxima vez que te bloquees, que no encuentres una idea, cambia de actividad. Tómate un café, haz ejercicio. A mí, por ejemplo, lavar platos, fuente de inspiración total. Me encanta, parte Sí, útil. sí, cocinar, o sea, algo que te lleve a pensar en otra cosa. Porque cuando tú te relajas y sueltas el problema, tu mente subconsciente se pone a trabajar. Claro. Uy, me encanta. Tipsazo. Entonces, digamos, tenemos todos estos bloqueos. Entonces, de ahí, ¿cómo podemos empezar a desbloquearlos? Bueno, esta es una de las Ujú. ideas que tú dices. Entonces, es empezar a hacer otras cosas, como algo diferente a lo que estás pensando, como el problema, Ujú.
para dejar que la mente subconsciente también empiece a trabajar. ¿Qué otra cosa podemos hacer como para ir desbloqueando todo esto? Bueno, desde el punto de vista, empezamos por el punto de vista del cuerpo, Ujú, bienestar. sí. Lo primero, las ideas surgen en la sinapsis de las neuronas, es decir, cuando se conectan eléctricamente las neuronas. Para que eso suceda, el cuerpo necesita un buen nivel de hidratación Mm. y no solamente agua, necesita potasio. Entonces, a comer banano, a tomar electrolitos, buena cantidad de A agua. suplementarse con potasio. Sí. Y algo importante es cuando realmente necesitamos ser creativos, yo diría bajarle la dosis al café, Mm. porque el café deshidrata y digamos que inhibe un poco esa conexión neuronal que podamos tener. Claro, aparte el café, que yo soy amante número uno del café, A mí también me encanta, sí. pero lo entiendo, es que aparte también el café pues ayuda a subir un poquito los niveles de cortisol, ¿no? Entonces el cortisol hace, es como esa hormona que lo hace a uno como enfocarse, como estar, bueno, tengo que ir a hacer esto, entonces no permite esa relajación para que surja la creatividad. Así Ok, es. Entonces, digamos, el café funciona, pero les prometo que si toman agua, más ideas y terminan más rápido. perfecto el tip. Lo otro, lo que te decía, empezar a romper patrones. Entonces, eso es un tema de ir entrenando la mente. Ujú, Por ejemplo, hay un ejercicio que a mí me gusta mucho proponer en clase y es poner a las personas a generar ideas todos los días durante un minuto. ok. Puede ser tan sencillo como voy a poner un cronómetro, todas las palabras que se me ocurren con la letra P. Wow, me O encanta. No sé puede por qué ser, esto me emociona un montón. sí, o puede ser, tomo un objeto cotidiano y digo, bueno, ¿qué usos alternativos le puedo dar a este objeto que no sea para tener Tomar líquidos? agua, sí, sí, Entonces, almacenar no sé, líquidos. amasar pan, jugar, bla, 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 un minuto. Y esto entrena una capacidad de fluidez, que es la capacidad de generar muchas ideas. Y también buscar aprender cosas nuevas, Ujú. viajar, hablar con otras personas. Eso va a empezar a potenciar nuestra capacidad para conectar más ideas y, por supuesto, encontrar mejores resultados. Wow, me encantan esos tips, voy a hacerlo. O sea, ya me imagino como, bueno, hoy, este minuto, ¿en qué voy a pensar? No sé, me emocionan mucho las nuevas ideas. Además que uno dice, vivo muy ocupada, pero uno tiene un minuto en el baño, en la cocina, en el carro. Un minuto no es nada. Así es. O sea, tal vez escribiendo ideas puede ser retador al principio, pero un minuto es muy poco para uno ir a empezar a entrenar. Entrenando, me echo a entrenar su creatividad. Me Además parece un que ni gran tip. siquiera las tienes que escribir, puede ser con los dedos, esto, Ah, bueno, puede mira, ser en además, voz o sea, no alta. tiene que ser como, bueno, uno, dos, tres, Sí. sino, mira, chévere. Super tip para todos los que quieran entrenar un poco su creatividad. Bueno, Juli, cuéntame desde tu experiencia, que también pues, has asesorado empresas, todo esto, y pues también con tus estudiantes, ¿qué aprendizajes de trabajar precisamente con estas empresas y equipos crees que también aplican a la vida personal, ¿no? O sea, que podrías compartirnos tal vez algún ejemplo de lo que hayas vivido con estos equipos que nos pueda servir pues como vehículo de transformación. Yo pienso que en la vida una ley universal es que como es adentro es afuera. Ok, sí, Entonces, lo que tú percibes afuera con los equipos muchas veces también es lo que está pasando adentro. ok. Entonces, por ejemplo, tú tienes un equipo donde la gente no se escucha, tiene miedo, Ujú. no se valoran las ideas. Uno se pone a mirar y muchas veces también puede que eso esté pasando adentro. Claro. Tiene uno miedo a sus propias ideas, uno no se escucha, no se está dedicando el tiempo, se mata las ideas que tiene. Ujú, Entonces yo creo que los equipos muchas veces terminan siendo un macrocosmos y un microcosmos que hay ujú. al interior. Al interior de cada persona, Sí, del equipo. así es. Ah, Y yo total. pienso que cuando estás también pensando, si hablamos particularmente de creatividad e innovación, Ujú, en los equipos, cuando uno ve que las ideas no se implementan o que la gente no está proponiendo, ujú. pues también es una reflexión muy personal, como te decía ahorita, sobre todo como líderes, de mirar, bueno, aquí qué está pasando, hasta qué punto la gente se siente segura conmigo Claro, para, segura, valorada. exacto, porque aquí, por ejemplo, si hablamos de factores que fomentan el clima para la creatividad, Ujú, pues estamos hablando que la gente tenga tiempo para las ideas, ujú. que haya confianza. Y confianza es, pues, que tú sientas que yo no te voy a insultar, ni te voy a menospreciar, Claro, ni que me voy a robar tus ideas. ajá, Que claro. la gente quiere sentirse escuchada, quiere sentirse valorada. Y yo pienso que como humanos todos queremos eso. Claro, es como parte de nuestra seguridad personal, ¿no? Sí. Y de nuestra validación y confianza, precisamente. Y además hay algo súper bonito y es que hay muchos estudios que han hecho en Latinoamérica, particularmente uno de mis maestros
John Cabra, Ujú. hizo su tesis doctoral analizando clima para la creatividad en Colombia Sí, y se hablaba mucho de todo el tema del sentido de pertenencia. ok. Y también lo vi en estudios en Brasil y es, en Latinoamérica queremos sentirnos amados Ujú. para crear. Yo Wow. siempre le digo a la gente, es muy curioso porque entonces, un entorno como Colombia, si tu equipo sale a almorzar sin ti, uno dice, ya no le voy a compartir mis ideas. Claro, oye, pero eso es cierto, y eso es muy latinoamericano, pienso yo. Así es. En otros países, yo trabajé mucho tiempo en Estados Unidos, ahí no es tan relevante, pero para nuestra cultura latina sí lo es. Ujú. Y entonces, si lo llevamos al punto de vista personal, también es, pues, hasta qué punto yo me estoy sintiendo perteneciente en el mundo, en mi equipo, Claro, en mi familia, siento que todo va siendo como un reflejo. claro, yo siento que eso, uno como ser humano, lo acepte o no lo acepte, sí, yo siento que siempre quiere ser parte de una comunidad, llámese empresa, llámese familia, llámese, no sé, mi grupo de lectores, mi grupo de tal, porque Ujú, eso es como parte de esa, de querer superar esa, como dice, tengo un autor, bueno, después les comparto el libro, que se llama El arte de amar, em, que él dice como superar la separatidad, ujú. literal lo dice con esa palabra, y eso es precisamente esa necesidad de pertenecer a una comunidad. Entonces yo creo que eso que dices es súper valioso y uno como líder, aquí les cuento una pequeña historia, nosotros en una de mis empresas tenemos más o menos 40 colaboradores y bueno, nosotros que las ventas y que no sé qué, pero hace un par de años dijimos, no, queremos apostarle también a un tema de cultura empresarial, un tema de clima, y pues uno ahí empieza a ver cosas que funcionan, que no funcionan, que falla, pero cuando uno empieza a trabajar esto con los empleados, se ve el impacto que tiene en el equipo. Y para mí eso ha sido como súper revelador, porque son cosas que no son exactamente como esto te va a hacer subir las ventas, sino más como a nivel personal, pero colectivo como grupo y se ve en los resultados. Así es, Ujú, porque cuando la gente está comprometida, ujú, pues da más. claro, De hecho, cuando yo entreno a las personas en técnicas de facilitación grupal, siempre les digo, a la gente es mejor involucrarla que sorprenderla. sí, Y a mí, por ejemplo, desde Borelis nos gusta mucho hacer planeaciones estratégicas con metodología de creatividad, ok, pues procesos se co-creados, nota. y uno lo nota porque no es lo mismo que a ti te digan, María Lucía, este es el plan que usted tiene que implementar, Sí, haga esto. sí, a que te inviten a co-crear el plan. Ujú. Cuando tú has gastado tu energía, tu tiempo pensando, tu compromiso es muy Sí, muy diferente. diferente. Sí, de hecho yo también hice eso con parte del equipo precisamente un par de años cuando estaba full metida en esa empresa y yo les decía a final de año, bueno, vamos a hacer planeación del siguiente año, eso venía como con almuerzos, era como un espacio que en mi opinión era muy lindo, tenía dinámicas personales y también de planeación de, bueno, qué pasó este año, cómo podemos mejorar en esto para el próximo, obviamente eso pues venía como con una línea, pero éramos todas como dando ideas, diciendo qué podemos hacer y yo creo que eso es muy beneficioso para la compañía y para los seres humanos que la componen. Sí, porque todos queremos sentirnos vistos, Ujú. escuchados, y te lo pongo en otro contexto. Por ejemplo, hace unos años tuve un cliente, no voy a mencionar Sí, quién, sí, sí. en donde querían desarrollar un proyecto de innovación y les costaba mucho desarrollar proyectos de innovación. Entonces reunimos a todos los presidentes y vicepresidentes Ujú. a hacerles como una sensibilización de innovación para empezar un proyecto nuevo. Sí, Y yo les comentaba esto que te decía la cifra de que el 67% del 67. clima depende del líder. Ujú. Y un vicepresidente me levanta la mano y me dice, yo no estoy de acuerdo. Yo le dije, ¿por qué no está de acuerdo? Me Cuéntame. dice, ¿cómo me va a decir usted que el 67% de la creatividad de esta empresa depende de mí, cuando en esta empresa la gente solo da ideas estúpidas? Ah, no, pero ya, claro, Entonces, tú lo acabas de decir. exacto, entonces uno se imagina, pues si el mismo líder ya está pensando que las ideas de su gente son estúpidas, ¿qué tan cómoda se va a sentir la gente para decirle, se me ocurrió una idea? Claro, o Y sea, después se están quejando porque la gente es pasiva, porque no propone, porque no están pasando cosas distintas. ujú. Entonces yo creo que Si son invalidados desde el principio, pues la gente no se así va a es. sentir segura ni confiada, que era lo que hablamos Y ahorita. la confianza y la seguridad son Ujú. claves. Si eso no existe, tú no vas a entrar en un proceso creativo. Si alguien que nos escucha siente que está como en piloto automático, que muchas veces nos pasa, ¿no? Que vivimos como una rutina, un día a día y todo como igual y uno se pierde en eso y como que no logra como salir de ahí, siente que algo le falta, como que tiene una sensación y quiere un cambio,
cuéntanos cómo la creatividad puede ser un primer paso para transformar esa sensación. Entonces yo diría, yo soy coach también de creatividad y esto lo hago con muchos de mis coaches. Apliquen la solución creativa de problemas a su reto personal. ¿Cuál es la solución creativa de problemas? Es un proceso creativo que nos dice que para solucionar un problema hay 4 etapas. Una, clarificación, que es entender pues qué problema tengo, qué quiero alcanzar y cómo lo voy a abordar. Ujú. Dos, buscar una solución. Tres, pulir esa solución y finalmente hacer un plan para llevarla a la acción. Entonces, si lo llevamos desglosado, Desglosaba la vida sí, diaria. empecemos por definir qué queremos hacer, cuál es la visión. Si yo siento que mi vida está en piloto automático y uno muchas veces no sabe ni siquiera qué quiere hacer, Ajá, la primera pregunta que uno se puede formular es, ¿cómo me quiero sentir? ¿Qué tipo de cosas me gustaría experimentar? claro. Y aquí algo muy bonito porque una de mis maestras en creatividad, Cindy Burnett, cuando llegué a estudiar, yo estaba en pleno duelo de la muerte de mi mamá, muy perdida en cambio de carrera. Ujú. Y yo me acuerdo que ella me preguntó, ¿por qué estás aquí? Sí, Le dije, no sé. no Y tengo ni ella idea. me dijo, dedícate a aprender lo que más puedas y conectarte con lo que te gusta y las respuestas van llegando. Entonces yo creo que cuando uno se conecta con esa pasión y una mente curiosa, Ujú. empieza a fluir. Total. Aquí de hecho estábamos hablando hace unos meses, creo, Sí. le recomendaba a María Lucía un libro que se llama Curious Mind, que es muy interesante porque es de Brian Grazer, él ha sido uno de los grandes productores de Hollywood, de la Warner, y él contaba que él reinventó su carrera siendo curioso, entrevistando gente. Entonces él era paralegal Sí, sí, sí. y le tocaba pues como armar los contratos de las celebridades y tenía mucho tiempo libre y él empezó a decirnos que pues yo quiero conocer a las celebridades. Entonces en vez de mandar el contrato empezó a visitarlos personalmente y cada visita era una entrevista como esta Claro. y empezó a aprender y empezó a encontrar posibilidades y encontrar inspiración. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo te quieres sentir? Y hay un ejercicio que a mí me encanta que se llama periodismo imaginario, Ujú. lo hago mucho con mis coaches, y es imaginarnos que, no sé, estamos dentro de 3 5 años y un medio de comunicación, uno puede escoger el que le guste, Ujú. escribe un artículo o hace una entrevista sobre algo que tú lograste. Ok. Entonces la pregunta es, pues imagínate qué dice en la entrevista, qué te preguntaron, cómo lograste estar donde estás, a dónde llegaste. Ujú. Y aquí es para usar la imaginación, o sea, Sí. esto se Lo que tú vale, quieras, o sea, puedo ser la persona más famosa del mundo o sí, no, lo que tú quieras. carta al niño Dios. Entonces, lo Me que tú encanta. quieras. Y es muy bonito porque nos conecta emocionalmente, pues con una visión de unas posibilidades de futuro. Claro. Y después para poder llegar allá, plantear esas visiones como preguntas. Esto es súper poderoso en Ujú. creatividad. Y es que todo problema se convierte en una oportunidad Ujú. cuando lo planteamos por una pregunta que comience por cómo o de qué manera. Es Mm. decir, Anotando. no es lo mismo que tú digas, no me gusta mi trabajo, Ajá. a que tú digas, ¿cómo podría encontrar pasión en mi trabajo? Claro, porque son propositivas. Así es. Ajá. Y tu cerebro automáticamente se pone a pensar en soluciones. Total. Entonces, planteense preguntas que comiencen así por cómo y de qué manera, que estén escritas en positivo y orientadas a buscar A a propuestas. buscar opciones, ¿no? Así es. Proposición. Hay algo de lo que tú decías que me gusta mucho y es que, pues yo también acá hablo a veces como de las emociones, cosas que yo he pasado con psicólogos, etcétera, etcétera, porque a mí me gusta mucho el desarrollo personal y habla mucho como de las emociones. A mí me gusta decir que las emociones son como la brújula. O sea, las emociones no es el fin, no el hecho de que entonces yo me estoy sintiendo así, es que entonces ya se me acabó la vida, sino es una brújula de algo que hay que cambiar. Y yo creo que esa palabra, esa primera pregunta que tú dices, ¿cómo me quiero sentir? Eso es súper poderoso porque de ahí es como de esa sensación, de ese feeling que uno tiene y ahí creo que conecta muy bien también con la intuición Así es. de qué es lo que me hace sentir a mí esto y de ahí pues poder pasar a la acción y poder, digamos, este ejercicio del periodismo imaginario es espectacular. Y otra cosa, es que dijiste muchas cosas muy interesantes, es el tema de la curiosidad, ¿no? Yo fui criada de una forma que era muy rígida y en mi colegio era muy estricto y entonces lo que tú decías es que a uno le enseñaron como que siempre había respuesta correcta o incorrecta, entonces eso yo creo que lleva mucho al perfeccionismo y a uno no Sí. avanzar porque ¿será que está bien? ¿Será que está mal? ¿Será que publico esto? ¿No lo publico ¿Qué porque irán está a bien? decir? Sí, está bien, no está bien, así se hace, así no se hace. Y yo siento que en el momento en que uno aborda las cosas y la vida con curiosidad, con creatividad,
todo se vuelve como más divertido, más liviano, más decir, pues sí, la amarré. Y no se hacía así, bueno, entonces lo cambio. ¿Y qué pasó? Pues nada, o sea, normalmente no pasa nada, normalmente no es tan grave como uno cree que es. Y este tema de la curiosidad creo que hace que uno haga un cambio total como en el mindset, ¿no? Como en esa mentalidad de ver las cosas de una forma más positiva, porque entonces uno es como, ay, lo voy a hacer desde la curiosidad, voy a crear este canal desde la curiosidad. Y lo que hablamos con Julia ahorita es que, pues ella y yo ya nos conocemos hace un tiempo, casi que un año y medio más, y poco hemos tenido estas conversaciones así como que uno dice, pucha, súper enriquecedoras en ese aspecto, y que nota uno poder conectar y poder hablar y aprender del otro y de sus experiencias, ¿no? Entonces, no, pues me parece espectacular, Juli, creo que son súper buenos consejos a la hora de salir del piloto automático, de empezar a vivir con más conciencia, más intención. Y yo le sumaría lo que estás diciendo con una mentalidad de experimentación, Ujú. que es, ¿qué pasaría si? ¿Qué Entendiendo pasaría que así? muchas veces no nos arriesgamos a experimentar Ujú, porque nos damos muy duro ujú. y que las expectativas son solamente nuestras. O sea, uno a veces quiere crear algo y se da palo porque no lo hace y el mundo no está esperando tu creación. Ah, La única persona que le está esperando eres eres tú. tú. Entonces, pues disfrutémonos el proceso porque Ujú. la creatividad se trata de eso, se trata de gozo, de placer, de disfrutarse la vida y de confiar también, de decir, bueno, si la embarro no pasa nada, como decías, lo voy a hacer solo por experimentar, porque las ideas son solo posibilidades, no son realidades. Uy, las ideas son solo posibilidades, no son realidades. Uf, me encanta. Súper anotado. Sí, total, total, Juli. Eso creo que cambia todo el panorama. Entonces, pues nada, afrontemos la vida con curiosidad, con creatividad, que eso siempre abre las posibilidades y al fin y al cabo, pues para qué estamos aquí en la vida, ¿no? Si no es para experimentar, para vivir precisamente y decir que sí, que no, que nos gusta, que nos llama, de que aprendemos. O sea, creo que todo es ganancia cuando uno está en esa mentalidad. Entonces, pues Juli, gracias por esta conversación tan inspiradora, tan poderosa. Creo que nos llevamos muchísimas herramientas. Obviamente te vamos a seguir a ti en Borealis y en tu cuenta personal de creatividad. Se las voy a dejar aquí abajo. Y recuerden, aquí nadie tiene todo resuelto, pero aprendemos a vivir con más intención, conscientes o casi. Chao. Chao.